Si un día tu hermana pone la mano sobre su vientre plano y dice que está embarazada del hijo de tu prometido, y toda la familia dice, esto pasa a veces, ¿elegirás salvarte a ti misma o salvar a la supuesta familia? Aquella noche de jueves en Madrid, entré en la cocina de siempre y noté que todo estaba un poco raro. Papá evitaba mirarme a los ojos, mamá se retorcía las manos como si escurriera una toalla mojada, mi hermana 23 años, normalmente tan habladora, permanecía inmóvil, con la mirada perdida. En cuanto sirvieron la sopa, se levantó. Una mano descansaba sobre su vientre, a un plano. Habló despacio, con claridad, como si leyera un anuncio. Estaba embarazada. De mi prometido. De 6 meses. El primer sonido que oí no fue el suyo, sino el de mi tenedor al golpear el plato. Papá habló de inmediato, con voz suplicante. Tranquilízate, es de la familia, tenemos que priorizarlo. Mamá no dijo, lo siento, ni no lo hagas, solo susurró, hablemos de esto, en familia. Mi hermana me miró, con el rostro impasible, parecía como si acabara de elegir el postre. Esa noche, mi teléfono sonó 73 veces. No contesté. A la mañana siguiente, me esperaba un mensaje de mi madre. Hijo, si ya no quieres usarlo, ¿me prestas el proveedor para que no lo desperdiciemos? El jardín en Segovia, la floristería Rosalía, el menú de tapas. Está todo organizado, sería un desperdicio cancelarlo. El segundo mensaje era un correo electrónico de confirmación del depósito con mi nombre, la cantidad que había transferido y el logo del jardín en las afueras impreso con toda la pompa, como una bofetada. Le respondí con solo 3 palabras, hazlo tú, mamá. En 2 semanas, todo cambió radicalmente. La hija, joven y asustada, se convirtió en el centro de todas las conversaciones. Necesita protección. Eres la hermana mayor, Sede. Nadie preguntó, ¿estás herida? Nadie dijo, esto es una traición. El embarazo se convirtió en una especie de escudo moral que cubría los hombros del hombre que me había apuñalado sin inmutarse. Llegó el día de su boda, el cielo de Segovia era de un azul absurdo. El muro de la terita del jardín estaba soleado, las campanas de la pequeña iglesia cercana repicaban. No fui. Estaba sentada en mi apartamento de Madrid, frente a mi armario entreabierto. Mi vestido de novia, recién arreglado, colgaba como una nube atrapada. Volví a abrir el correo electrónico del depósito. Rosalía confirmaba las flores verdes y blancas, los olivos, unas ramitas de lavanda para la paz. Me reí. Paz. En Internet, familiares y amigos publicaron fotos. Luces centelleantes en el jardín, platos de jamón ibérico, platos de tortillas doradas, copas de cava una al lado de la otra. Las reconocí todas, el menú que yo había elegido, esos que elegía cuando creía merecer un día entero. Mi hermana caminaba con paso firme, luciendo su vestido blanco. Aún no se le notaba la barriga, pero el bebé se había convertido en la excusa perfecta. En un rincón de la foto, mi ex prometido le tomaba la mano, inclinándose bajo el arco de flores, el que yo había encargado. Cuando volvió a sonar la notificación de la nueva foto, colgué. La habitación estaba en silencio. Mi vecino de arriba rasgueaba una guitarra flamenca con voz temblorosa. El sonido entraba por la ventana como una cuerda tensa alrededor de mi garganta. Me levanté, me acerqué al vestido de novia y toqué la tela fría. Imaginé el aroma a lavanda, la paz que mi madre había mencionado, y vi algo más, el olor a hierro de un corte reciente. Al día siguiente, papá llamó. Se acabó, hijo. La familia es para siempre. Miré la carta de confirmación del traslado que estaba sobre la mesa. Yo había pagado la fiesta para celebrar mi lesión. Lo entiendo, dije. No, te perdono. Solo, lo entiendo. En esta casa, la amabilidad se raciona. Quienes traen sangre se la comen primero. Doblé el vestido de novia y lo guardé en la caja. No porque ya no lo quisiera, sino porque necesitaba espacio para respirar. No porque quisiera olvidar, sino porque no quería asfixiarme en una habitación llena de cosas que deberían haber sido mías. Años después, comprendí que hay momentos que dividen la vida de una persona en dos partes bien diferenciadas.
Antes y después. La noche en que mi hermana me dijo que estaba embarazada marcó mi punto de inflexión. Antes, creía en la justicia simple: si amas bien a alguien, te amará bien. Después, aprendí a defenderme, sin esperar a que alguien me tendiera la mano. Y empecé a levantarme con las cosas más pequeñas: dejar el chat familiar, cambiar mi número de teléfono, mudarme a otro distrito, reservar mi primera sesión de terapia. No sabía en quién me iba a convertir, solo sabía que no podía seguir siendo una sombra, asistiendo a la boda de otra persona, a costa de mi propio bienestar. Había perdido una boda, un hombre y, lo peor de todo, una familia a la que creía pertenecer. Pero mientras guardaba el vestido en la caja, oí otro sonido en lo más profundo de mi ser, pequeño pero claro, el sonido de la supervivencia. Me decía que lo que quedaba después de que todo se hubiera perdido no era solo un vacío, un vacío puede rellenarse por sí solo. Y fue entonces cuando comenzó el camino de la reconstrucción, no para vengarme, sino para reconstruir una vida que no necesitara pedir espacio. Les contaré cómo lo hice, quién llegó a mi vida en Barcelona, y por qué un nuevo amor no borró las viejas heridas, pero me dio un motivo para sanar. Por mucho que duela, tienes que levantarte, pero tienes que levantarte. ¿Cómo que ocurre cuando la confianza se ha roto como un cristal fino? Empecé poco a poco, y de forma cruel conmigo misma. Abandoné el grupo de chat familiar. Cambié mi número de teléfono. Me mudé a otro barrio, donde las campanas de la iglesia sonaban más lejanas, y los vecinos no me conocían. El lunes por la mañana, abrí la puerta de una habitación con paredes color beige, aroma a té de jazmín y un sillón frente al reloj de pared. Mi primera sesión. Conté mi historia como si fuera un informe. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué se había perdido? Al final de la sesión, el médico me hizo una sola pregunta, con una voz inquietantemente tranquila. ¿Quieres ganar o quieres pacífico? No pude responder de inmediato. La victoria los obligaba a inclinar la cabeza. La paz avanzaba sin mirar atrás. Ambas tenían su precio. Me fui con la cabeza entumecida, pero con los hombros un poco más ligeros, solo un poco. Me sumergí en el trabajo. Los viajes de negocios no tardaron en llegar, y las tarjetas de embarque se acumulaban en mi cartera. Barcelona en junio era un calor sofocante, todo un reto. Esa noche, en la terraza de un hotel con vistas a la Barceloneta, conocí a Owen. No me preguntó por qué bebía sola. Me contó la vez que perdió el tren en Sants, pero aún así llegó a una reunión, siguiendo a la multitud. Me reí, una carcajada de verdad, no la risa educada de oficina. Hablamos hasta altas horas de la noche de cosas cotidianas, proyectos, ciudades, comida, escaleras de piedra desgastadas. Ni él ni yo mencionamos a la familia. Luego llegaron las videollamadas con horarios distintos. Los correos a las 2 de la madrugada solo para decirme, puedes dormir hasta tarde. Tenía miedo de volver a confiar, así que fui despacio, y Owen fue extrañamente paciente. No adivinó mis emociones por mí, no tocó las heridas que me negaba a mostrar a nadie. Simplemente se quedó ahí, ofreciéndome un apoyo tangible, esperando a que dejara de temblar. Nos casamos en Italia, en una pequeña capilla, escondida entre los cipreses. 12 amigos, un violinista esbelto, y un cielo tan claro como un juramento. Llevaba un vestido distinto, nada extravagante, nada dramático, lo justo para caminar erguida. Les envié una invitación a mis padres, no porque quisiera que vinieran, sino porque quería que vieran que había superado la ruptura. 2 días antes de la ceremonia, mi madre me llamó. No puedo dejar a tu hermana ahora. Ella me necesita. Miré por la ventana hacia los cipreses y dije, sí. Luego colgué. Sin lágrimas, sin más rabia. Solo un silencio, como cuando dejas un libro porque sabes que no encajas en la historia. 6 meses después de nuestra boda, empezamos a hablar del bebé. En Madrid, el viento de principios de invierno hacía que la gente hablara en voz baja. El primer mes pasó como una broma encantadora. Al tercer mes, pegué el calendario de vacunación en la puerta de la nevera, con las agujas cuidadosamente ordenadas en una cajita. La sala de espera del hospital, a primera hora de la mañana,
Tenía una luz azul que hacía que todos parecieran más cansados. El primer resultado negativo llegó en un abrir y cerrar de ojos. El segundo fue más lento y doloroso. Me encontraba entre la esperanza y el miedo a tenerla. Había tardes en las que me sentaba en el suelo de la cocina, con la espalda contra la pared, la prueba con las 2 líneas blancas inmóvil, burlándose de mí, y me preguntaba, ¿es esto un castigo? Owen se sentó a su lado, sin halagos baratos ni frases memorizadas de todo irá bien. Simplemente se inclinó, dejando que sus hombros la rozaran lo justo. Estoy aquí porque futuro, lo nuestro, dijo, no es demostrar que su pasado fue erróneo. Miré mis manos marcadas con pinchazos de agujas y comprendí que mi mayor miedo no era no tener hijos, sino tenerlos. Apellidos sigo decidiendo cuán feliz soy. Volví a terapia. Tras incontables sesiones, la terapeuta volvió a preguntar: ¿vale la pena renunciar a tu deseo de ganar por la paz? Yo seguía queriendo ganar. Quería verlos pagar. Pero también quería paz. Una paz tan grande que un niño pudiera correr sin tropezar con cristales rotos. Empecé a aprender a elegir de nuevo cada mañana. Hoy elijo la paz. Si lo olvido, mañana vuelvo a elegir. Owen me lo propuso con la delicadeza de quien abre una puerta. Una noche, mientras preparábamos la cena juntos, con un sencillo anillo redondo en la mano. Sin presiones, sin horarios. Solo, ¿quieres seguir llamando a este lugar tu hogar, conmigo, cada día? Dije que sí. Y por primera vez en mucho tiempo, el sí no me dejó un sabor a hierro en la boca. Pero la paz no es un camino recto. A veces, el nombre de mi hermana todavía asoma de algún rincón de mi mente, como una pieza de un rompecabezas mezclada en una nueva imagen. Durante los días de espera de los resultados, inconscientemente busqué su página personal, la revisé rápidamente, y luego la cerré, avergonzada. Se lo conté a Owen. Él suspiró, no enfadado, simplemente puso su mano sobre la mía. No quiero dejar que. Apellido, quítanos la alegría. Asentí. No se puede superar una obsesión de la noche a la mañana. Pero se puede dejar de lado poco a poco. Reescribimos pequeños hábitos. Pasear por la playa cada domingo por la mañana cuando estábamos en Barcelona por trabajo. Comer churros con chocolate a altas horas de la noche como 2 niños. Escribir 3 cosas por las que estar agradecidos antes de dormir. Aunque algunos días esas 3 cosas fueran simplemente: buen café, ropa de abrigo, sigues aquí. No me derrumbé. Simplemente me reconstruí, poco a poco, con paciencia, incluso, de una forma más hermosa. Un día recibí una buena noticia, fugaz como un destello en el cielo, y justo cuando empezaba a creer que el pasado había quedado atrás, sonó el teléfono. Era el número de papá. Su voz era cautelosa, como la de quien camina sobre un puente de madera. Es hora de que hablemos en familia, ¿no creéis? Una cena neutral, civilizada para reconciliarnos. It's Huston. Miré el calendario de vacunación en la nevera, los moretones desvanecidos en mi mano, el anillo en mi dedo anular reflejando la luz de la cocina. Elegí la paz. Pero a veces la paz significa afrontar el dolor de frente, ver que ya no tiene el poder que antes tenía. Estuve de acuerdo. Y así fue como me encontré en otra mesa en un restaurante tranquilo de Madrid, donde las palabras amables pronto se desvanecían y una reconciliación estallaba como un juicio. Si la persona que te lastimó te diera una lección sobre el amor familiar justo delante de tus padres, ¿la aceptarías o dejarías que se te atascara en la garganta como un hueso? Un pequeño restaurante en Madrid, a última hora de la cena. Mesas de madera pulida. Servilletas blancas impecables, el tenue tintineo de cucharas y tenedores. Papá habla del tiempo. Mamá pregunta por el trabajo de Owen. Me felicita por lo delgada que estoy y lo elegante que me veo. Mi hermana está sentada frente a mí, con los ojos vidriosos como si acabara de echarse una siesta, sin rastro de timidez. Sonrío, sin decir nada. He venido a despedirme con cortesía, no a reabrir viejas heridas. Acababan de servir el plato principal cuando mi madre hizo una pregunta tan sutil como un cuchillo bien afilado. ¿Cuándo piensan tener un bebé? Vi la mano de Owen, buscando la mía debajo de la mesa.
Estaba a punto de decir algo general cuando mi hermana soltó una carcajada, se agachó para cortar un trozo de carne y dijo inocentemente: «Buena suerte, hermana. Me han dicho que lo estás pasando mal. A esta edad, aún más». 5 segundos de silencio. 5 segundos en los que el latido de mi corazón resonó más fuerte que el sonido de un cuchillo cortando. Owen me apretó la mano. Papá tosió suavemente. Es broma. Mamá negó con la cabeza. Ya lo conoces. Habla sin pensar. Miré hacia Ali. La chica se encogió de hombros. De verdad. Estoy embarazada, como siempre pensé que sería posible. 3 veces ya. Supongo que tengo suerte. Un hilo muy fino dentro de mí se rompió sin hacer ruido. Dejé el tenedor. Qué curioso, dije, con una voz más tranquila de lo que esperaba. Es una buena palabra para bendición. Porque hace 3 años la llamabas de otra manera, ventaja. Papá frunció el ceño. Lindsay, estás siendo muy educada, continué mirando a mi hermana. Más educada que el día que le anunciaste tu embarazo a mi prometido aquí mismo, en esta mesa. Más educada que el día que mi madre me escribió para pedirme prestado el proveedor de la boda y ahorrarme dinero. Más educada que el día que me senté frente a mi vestido de novia y vi la ceremonia. Mío tuvo lugar en Segovia, con dinero mío. La niña dejó el cuchillo y el tenedor, se reclinó en la silla y esbozó una media sonrisa. Bueno. Si de verdad fuera tuyo, no habría venido a verme. Los hombres no se desvían si su hogar es lo suficientemente cálido. Owen se puso de pie, su silla crujió, su voz baja y clara. Vamos. Siéntate, dijo la madre con temor, no armes un escándalo. Ella no quería decir. Sí, interrumpí. Siempre fue así. Solo que mamá y papá decidieron no mirar. La chica inclinó la cabeza para mirar a Owen. Sus ojos recorrieron el anillo de mi mano como si se estuviera probando ropa. Si te cansas de esperar un artículo defectuoso, ya sabes dónde encontrarme. Yo. Mi rey. Una risa completamente infeliz. Te equivocas, dije lentamente, palabra por palabra. Si hay algo incorrecto, es la idea de que pisotear a los demás para conseguir lo que quieres te convierte en un ganador. Simplemente te convierte en un hueco tan vacía que tuvo que usar su vientre de embarazada como escudo moral y su boca para llenar el vacío interior. Papá se levantó bruscamente. Basta. Sí, le dije. Basta. Ya he oído suficientes excusas como es su naturaleza, es joven, mantiene a la familia. ¿Qué clase de familia? Esa en la que el traidor está protegido de las inclemencias del tiempo y al traicionado se le enseña a callar. Nadie habló. Un camarero que pasaba dejó el flan y le espolvoreó una fina capa de caramelo, ridícula y empalagosa en ese momento. Aparté el plato del postre. Intenté ser lo más educada posible, dije. Pero la cortesía no le da derecho a nadie a insultar mi matrimonio. Me voy. Y abandono la idea de que podamos llamar a esto reconciliación. Me puse de pie. Owen estaba listo, con la chaqueta en la mano, esperándome como si fuera una respuesta sencilla. Mamá me agarró la muñeca, con los ojos llorosos. Por favor, no te vayas a casa. Fue solo un lapsus. No estaba pensando. Retiré suavemente su mano. No creo que sea un privilegio ser perdonado siempre. Yo ya no tengo ese privilegio. Salí a la calle. La noche madrileña era fría. Respiré hondo, como si acabara de salir de un lago oscuro. Owen me echó su abrigo sobre los hombros, sin preguntar si estaba bien. Sabía que era inútil. Caminamos un trecho, nuestros zapatos resonando en el pavimento. Sentí un escalofrío, no por el viento, sino por la rabia que se había transformado en algo más. Un silencio opresivo, esperando ser pronunciado. Lo siento, dijo Owen en voz baja. ¿Para qué? Porque esperaba que me hicieran una sutura esta noche. ¡Qué puntada! Miré mis manos. Esto no está rasgado, está cortado. Llegamos a casa. Encendí la luz de la cocina, me senté en una silla y me quedé mirando fijamente la mesa de madera, con la mirada perdida. La pregunta del terapeuta volvió a mi mente, tocando un punto sensible: ¿victoria o paz? Hay batallas que no se ganan con el perdón.
Hay vergüenzas que no se pueden enterrar con el silencio. Enciendo el ordenador. El cursor parpadea en el cuadro de texto. No escribo nombres. Escribo sobre una cena de reconciliación que se convirtió en un juicio, sobre palabras como cuchillos endulzados, sobre una verdad retorcida hasta la exasperación. No pulsé publicar. Dejé que el cursor parpadeara un par de veces más, escuchando el tic-tac constante del reloj en la cocina. La paz podía esperar, y la verdad. Quizá deba decirse antes de que mate a quien se muerde el labio para callarla. Y justo en esa línea, entre hablar claro y tragar mi historia, da un giro inesperado. Un solo clic despertará a toda la ciudad. Un solo post, y todo el vecindario empezó a murmurar. Esa noche, estaba sentada en mi cocina, con solo la luz amarilla y el cursor parpadeando como un corazón inquieto. Lo escribí todo, sin nombre, sin ciudad, sin familia, solo los hechos esenciales de una cena de reconciliación convertida en juicio, de una boda interrumpida, de un comentario sarcástico sobre la maternidad. Añadí una última frase. No quiero venganza. Solo quiero dejar de guardar silencio. Luego me recosté en la silla y hice clic. El clic fue tan leve como un suspiro. Los comentarios se multiplicaron. Hiciste lo correcto. Tu familia es tóxica. Abrazos. Cada frase era como una piedra arrojada a un estanque. El círculo se expandía. A la mañana siguiente, alguien hizo capturas de pantalla, las editó y las publicó en grupos de WhatsApp del aula, de padres de la iglesia y del barrio. Al mediodía, mi tía me llamó. Lindsay, hay un rumor en el pueblo, la gente lo reconoce. Me aferré al borde de la mesa. No voy a dar nombres. Suspiró. Nada de nombres. Solo los detalles suficientes. La semana siguiente, llamaron a mi hermana a la oficina de administración. Me dijeron, somos una clínica familiar. Necesitamos limpiar nuestro nombre. Pero yo no. Ya no eres apta. Un papel, una firma, una bolsa de tela con varias cosas. La puerta se cerró tras ella como un punto final prematuro. Entonces llegó la carta del abogado. El sobre era grueso, con mi nombre impreso claramente y los cargos por difamación. Owen lo abrió conmigo. Necesito consejo, dijo. El abogado leyó, con los labios curvados. No mencionó ningún nombre, y lo siento, la verdad es la mejor defensa. Pueden demandarme. Pero caerán. Asentí. Cuando se anuló la decisión, apareció un frío cartel en la puerta del juzgado. Me sentí victoriosa. Una pequeña y embriagadora victoria. Esa misma noche, aparecieron 2 líneas en el baño. Me senté en las baldosas, aferrada a la pequeña prueba como si fuera una promesa. Owen me abrazó y me dio vueltas en la cocina, riendo como una tonta. Susurramos nombres, hablamos de la cuna, de una habitación pintada en tonos suaves. Y entonces, mientras él dormía, encendí el móvil en silencio. Escribí el nombre de mi hermana en el buscador. Se me aceleró el corazón. Otro artículo, nuevos rumores, otra foto suya con la cabeza gacha en el supermercado. Alguien la había tomado a escondidas. Leía como si tragara cristales. Dolía, pero no podía parar. Les estás dejando que se diviertan solos, dijo Owen un día, al verme acurrucada en el sofá, con la mirada fija en la pantalla. Puede que se merezcan algo continuo, pero nuestro hijo no se merece una madre más preocupada por ver caer a los demás que por su propio crecimiento. Apagué la pantalla. 10 minutos después, la volví a encender. La obsesión tiene garras más largas que la razón. Entonces el rumor cambió. Sube fotos, así, para ganar dinero. No lo creí. Hasta que un enlace llegó a una bandeja de entrada anónima, y una foto retocada apareció en un grupo del vecindario. No hizo falta mucho para entender lo que había pasado. La desesperación había encontrado una forma de cambiar el dinero, e Internet hizo el resto. Filtraciones, clonación, chistes añadidos. Miré la foto unos segundos y vi una expresión de agotamiento, no de lujuria. La cerré. Pero no se puede callar a la gente. Una tarde, pasé por la escuela primaria para recoger unos papeles para un proyecto comunitario de la iglesia.
Un grupo de niños estaba reunido en la puerta. Su risa era como agujas. En medio estaba mi sobrino, el niño nacido de la traición. Tenía la cara roja, los ojos llorosos y las manos aferradas a la correa de su mochila. «Maldita sea», dijo un niño, mostrándole el móvil a su amigo. Su abuela, mi madre, intentó apartarlo con voz temblorosa. «Vamos, hijo». El niño tiró de la mano, dejó escapar un grito ahogado, y luego sollozó como si se estuviera asfixiando. No me acerqué. Me quedé detrás de los árboles, observando cómo la vergüenza, nacida de los adultos, se transmitía ahora entre los niños como un juego cruel. De camino a casa, paré el coche a un lado de la carretera. Un sudor frío me empapaba la espalda. Me invadió una amargura mezclada de satisfacción y náuseas. Sí, una voz en mi interior me dijo con crueldad, «Te lo mereces». Pero entonces otra voz, la de alguien del futuro que me llamaría, «Mamá», preguntó, «¿Quieres que gane o que esté bien?» Apagué el móvil y lo dejé en el maletero. Por primera vez en semanas, no miré nada más. Pero el silencio no duró mucho. Una noche recibí un mensaje de mi tía, «Tus padres no pueden más». Está en su casa, 3 niños. Medicinas, leche, los gastos son enormes. Me quedé mirando al techo, con la mano sobre mi vientre, una pequeña vida comenzaba a crecer. De repente, volvieron a aparecer los comentarios del día anterior, karma. El precio de una roba maridos. Borré cada línea. Después de borrarlas, la pantalla seguía sucia, porque la suciedad estaba dentro de mí. El último día del juicio terminó tan rápido como había empezado. El caso fue desestimado sin más. No se probaron daños directos. En las escaleras mi abogado me preguntó, «¿Estás bien?» Sonreí. Gané. Inclinó la cabeza. Ganaste. ¿Pero dormiste bien? La pregunta quedó en el aire. Clop contra la piedra. Caminé por la calle vacía, pensando en la victoria que me pesaba como una armadura. Esa noche me senté frente a mi portátil y volví a abrir la primera publicación. Leí los mensajes de apoyo, agradecimiento y compartición. Vi una versión de mí misma que anhelaba justicia y, a la vez, era adicta a la sensación de poder cuando la verdad se convertía en un martillo. ¿Quieres la victoria o la paz? Resonó la vieja pregunta, más aguda. Me detuve sobre eliminar cuenta. Mi dedo se quedó suspendido en el aire. La venganza me daba placer. El precio parecía ser yo misma. Apagué el ordenador sin borrar nada. Ni demasiado valiente, ni demasiado cobarde. Simplemente, practicando llamar a las cosas por su nombre. 2 semanas después, volví a ver a mi sobrino en el supermercado. Estaba con su abuela, contando monedas en la caja. De repente temí que mi hijo preguntara por él, por la tía, por el enredado hilo de sangre. Quise decirle que los adultos saldan sus deudas, que los niños no tienen por qué cargar con el peso. Quise creerlo. Pero la realidad suele ser menos amable. Esa noche, me quedé despierta hasta que Madrid se quedó sin coches. Saqué mi cuaderno y escribí, «Mañana, elegiré la paz de una forma pequeña, sin buscar su nombre». Cerré el cuaderno, puse la mano sobre mi vientre, y le di las gracias a mi hijo por darme un motivo para ser menos cruel conmigo misma. Y entonces sonó el teléfono. Apareció el identificador de llamadas. Papá, su voz era ronca y entrecortada, como si atravesara una alambrada de púas. «Lindsay, tu madre». El médico dijo que tenía cáncer de páncreas. En etapa avanzada. Le dieron poco tiempo. Me incorporé, con el corazón encogido. Los ecos de todo lo que había hecho, dicho y pensado, venganza, victoria, derrota, paz, se desvanecieron de repente ante las 2 palabras. Tiempo. Papá respiró hondo. «Si es posible, quiero verte». Fuera de la ventana, el viento nocturno soplaba entre los árboles, haciendo temblar las hojas como dedos. Cerré los ojos. Por primera vez desde el clic, no pensé en mi hermana. Pensé en una mano que me había acariciado el pelo de pequeña. En una voz que me había arrullado hasta dormirme. Apareció la siguiente línea. Quédate con el odio y ve a ver a alguien que está a punto de dejar este mundo.
Abrí los ojos y dije por teléfono, ya voy. Y mi historia, desde el abismo de la venganza, toma un rumbo diferente, el último informe médico y una carta junto a la tumba. El hospital olía a antiséptico, y reinaba un silencio tan denso como una manta mojada. Mi padre me esperaba en el vestíbulo, con los ojos hundidos por la falta de sueño. El médico dijo, páncreas en fase avanzada, dijo, cada palabra resonando en el suelo de baldosas. Asentí, pero solo alcancé a oír 2 palabras, no mucho tiempo. La sala de espera contigua a la planta de oncología tenía una ventana con vistas a los árboles del pan. Llegué antes de la hora prevista y me senté contando mis respiraciones. El murmullo de los niños me sacó de mis pensamientos. Mi sobrino el niño que una vez me había dado tantos quebraderos de cabeza estaba sentado junto a mi abuela, con sus bracitos aferrados a su mochila. Levantó la vista y me miró fijamente durante un largo rato, como si estuviera armando una pieza que faltaba de un cuadro. Tú, balbuceó, y luego dijo en voz alta, tú eres, ¿deciré? Papá parpadeó varias veces, mamá se giró. Respiré hondo. Sí. Es mi tía. Continuó, con seriedad, como si preguntara, ¿por qué no la conocías? Tuve que responder, con desgana, porque los adultos, a veces olvidan cómo hablar entre ellos. Asintió, como comprendiendo a la manera de un niño. Simple, sin malicia. Mi madre estaba recostada de lado, con su fino cabello pegado a la almohada. Al verme, sonrió como quien retoma un viejo hábito. Hablamos de cosas triviales. Una receta de sopa de pollo para un día frío, una bufanda que tejió cuando yo estaba en la secundaria, el viento afuera de la ventana. Nadie mencionó la palabra traición. Nadie mencionó el nombre hermana. Antes de que me levantara, mi madre me tomó la mano. No te pido perdón, dijo muy suavemente, solo te pido. No transmitas el odio a tus hijos. Sentí un nudo en la garganta, lo intentaré. Volví 2 veces más. Cada vez fueron charlas triviales, como granos de arena que cubrían las rocas afiladas del fondo. Finalmente llegó el día. En la pequeña iglesia de las afueras se entonaba el Ave María, con oscuras columnas de madera y velas parpadeando en el altar. La gente rezaba el rosario, haciendo fila para abrazar a su padre. Mi hermana estaba frente a mí, con 3 niños aferrados a su camisa. Nos limitamos a asentir brevemente, una formalidad mínima para quienes habían quedado fuera del círculo familiar. En el cementerio, los cipreses proyectaban sus sombras sobre el suelo. Cuando bajaron el ataúd, todos los sonidos se redujeron a una sola línea. El crujido de las cuerdas, el golpe seco de la tierra, el sonido de la propia respiración. La gente colocaba flores una a una. Esperé a que la multitud se dispersara antes de acercarme. Mi hermana estaba de pie al otro lado de la tumba, con los ojos tan hinchados y hundidos que pensé que me observaba desde otro mundo. Ella habló primero, con voz cansada, lo arruinaste todo. Era la primera vez, en todos esos años, que la oía usar las palabras adecuadas. No la consolé. Le dije la otra cara de la moneda. Tú hiciste lo que me costó todo, quedarte callada y dejar que el problema se agravara. El viento me azotó la cara, el olor a tierra húmeda y ciprés se mezclaba, denso y embriagador. No eras inocente. Continué. Dejaste que tu ira llegara al punto de sentirte satisfecha cuando perdí mi trabajo, cuando tu hijo lloró en la puerta del colegio. Había una parte de ti que... Quédate quieto y observa. Lloró sin ruido, sin dramas, solo lágrimas que caían como cronómetros. Saqué un sobre de mi bolso. Esto no es perdón, dije. Son solo palabras. Establecerlo recibió con ambas manos, como si temiera que el papel se rompiera. ¿Puedo leerlo ahora? No negué con la cabeza. Léelo a solas. Pero aún así, le leí las 2 frases que había escrito. Como quien clava 2 estacas en el suelo para delimitar un camino. Tú tomaste mi boda, yo tomé tu honor. Ambos están perdidos, por no hablar de su generación. Nos quedamos quietos, dejando que el viento secara nuestras lágrimas. No dije, te perdono. Esa palabra era demasiado pesada, más pesada que el ataúd frente a nosotros.
solo dije, a partir de hoy, yo. Depongan las armas. Asintió. No quiero que volvamos a ser, hermana, susurró. Solo quiero dejar de ser enemigas. Miré al otro lado del césped a los 3 niños que recogían flores caídas. Por ellos dije, puede que no signifiquemos nada la una para la otra, pero no seremos enemigas. Cuando todos estábamos en el coche, papá se acercó y me puso su vieja mano en el hombro. Tu madre quería que estuvieran juntos hoy. Ella, probablemente esté en paz. Miré mis zapatos embarrados y luego las hojas de ciprés que se mecían levemente. Quizá eso era lo que significaba la paz. No el fin del dolor, sino el dolor mismo. Deja de morder. Esa noche, al llegar a casa, abrí el segundo sobre, una copia de la carta que había entregado. La releí, bajo la lámpara de la mesa de la cocina, testigo de tantas de mis discusiones y reconciliaciones. Al final de la carta, añadí una frase que aún no había escrito. Si no podemos sanar, aún podemos, no profundizar la herida. El día del entierro también apagó algo en mí, el anhelo de victoria. Durante semanas, dejé de buscar el nombre de mi hermano en Internet. En cambio, hice pequeñas cosas. Recogí las pertenencias de mi madre para donarlas a quienes las necesitaban. Guardé la bufanda que tejió. Llamaba a mi padre los jueves, cuando le gustaba preparar el té. A veces le pedía que comprara libros para los niños. El dinero se transfería a su cuenta, sin mencionar mi nombre. No era caridad. Simplemente, pagar las deudas de los adultos para que los niños no tengan que hacerlo. La última noche antes de irme de la ciudad, pasé frente a la iglesia donde habían cantado el Ave María ese día. En los fríos escalones de piedra, el viento traía el aroma de naranjas amargas de algún jardín. No recé pidiendo un milagro, solo susurré, elegiré la paz, un pequeño paso a la vez. Y entonces el tiempo transcurrió en silencio, 3 años pasaron como un suspiro. No hubo milagro, solo que los buenos hábitos fueron reemplazando gradualmente a los malos. Hasta que un día, en el 70º cumpleaños de papá, los niños reíamos en el patio trasero y me encontré de pie frente a mi hermana. Solo un paso, luego medio paso. La historia no se vuelve hermosa de repente, simplemente se vuelve lo suficientemente menos fea como para que podamos coexistir para los niños. Ahí es donde continúa la historia. Han pasado 3 años como una vieja cinta de plata. No brillante, simplemente resistente. Sin magia. Solo pequeños hábitos que poco a poco reemplazan a los que te desgastan. Cada mes le transfiero dinero a la cuenta de mi padre, con una breve nota, libros, zapatos, actividades para los niños. Él no dice mucho, solo un mensaje de texto con «recibido» y un emoji de una taza de té. Mi hermana no lo sabe. O finge no saberlo. Trabaja en un almacén en las afueras. Tiene las venas hinchadas en las manos de tanto cargar peso. Va a terapia los miércoles por la noche. Le dice a su padre, quiero ser alguien de quien mi hijo pueda hablar con la frente en alto. Vuelvo a escuchar la llamada por encima del ruido del hervidor en la cocina, y mi corazón se ralentiza un instante. Seguí yendo a terapia, con menos frecuencia, pero no la interrumpí. En los días inciertos, optaba por cerrar el cuaderno, llevar a mi hijo a la terraza y contemplar cómo el cielo de Madrid cambiaba de color. Doné mi antiguo vestido de novia a una tienda benéfica. La vendedora le sacó una foto y me lo devolvió, diciendo que una niña se había emocionado hasta las lágrimas al encontrar un vestido que le quedaba perfecto. Sentí una ligereza en el pecho, la ligereza de saber que otra vida podía empezar de lo que una vez creí que era el final. Mi padre vivía solo en la gran casa de antaño, y en la ventana que daba al porche siempre había un ramo de olivo y lavanda, del tipo que yo había encargado para mi boda. La paz de aquel día se había convertido en un adorno para quienes se quedaban. Todos los jueves, a la hora del té, lo llamaba. Hablábamos del limonero que había dado frutos, de las bisagras chirriantes de la puerta, del reciente aumento del precio del pan. Pequeñas historias, pero eran el hilo que unía a la gente. Para el 70º cumpleaños de mi padre, acepté ir, almuerzo dominical, el patio trasero bañado por el sol,
una paellera tan grande como un sol en el centro de la mesa. Mi hermana llegó primero, con 3 niños charlando y el chapoteo de los zapatos bajo el ciprés. Entré y todos se detuvieron, no por miedo, sino por miedo a no estar presentes. Asentí. Ella asintió también, con cautela, como quien pisa un puente de madera. Nos quedamos a un paso de distancia, lo suficientemente lejos como para no oír la respiración del otro. Los niños no saben lo que es la distancia. Mi hijo le mostró la caja de Lego a su primo. ¿Construir una casa? Sí. Se sentaron en el suelo y armaron las piezas de plástico que encontraron debajo del sofá. Era más sencillo que cualquier cosa que los adultos intentáramos hacer. Llevé el plato de naranjas al jardín, ocultándome bajo la parra. Mi hermana estaba de pie en el borde del porche, con las manos manchadas de jabón. Mirábamos a los niños, como si viéramos una película sin subtítulos, pero aún así entendiéramos. Gracias, dijo en voz baja, sin apartar la vista de los niños. Guardé silencio. Papá es pésimo guardando secretos. Continuó, riendo entre dientes. Pero sé que quieres guardártelo por los niños, no por mí. No lo confirmé ni lo negué. La terapeuta me dijo que aprendiera a aceptar ayuda sin analizar las intenciones. Dijo: todavía estoy aprendiendo. El viento traía consigo el aroma de naranjas amargas al rozar nuestras manos. No podemos volver atrás, dije. Lo sé, asintió. No pido que volvamos a ser hermanas. Solo pido que no seamos enemigas. Miré al niño que, con paciencia, ayudaba a su primo a resolver un complicado rompecabezas de Lego. Por los niños, ¿de acuerdo? Retrocedí un poco, un paso muy pequeño, pero como si soltara un escudo que había sostenido durante demasiado tiempo. La tarde transcurrió con una preciosa normalidad. Pasé por la cocina y vi una bandeja de churros recién fritos, espolvoreados con azúcar glass como si fueran sal marina. Papá puso un viejo disco. Un bolero español se mezclaba con las risas que venían del patio. Nadie mencionó el pasado. No porque lo hubiéramos olvidado, sino porque sabíamos que hablar de ello lo arruinaría todo. Antes de irme, mi hermana se acercó y me dio una bolsita, unas fotos de los niños en el parque, una que había sacado desde la ventana de papá, las aceitunas y la lavanda con la luz perfecta. Creo que te conviene quedártela, dijo. Sus ojos no suplicaban ni me desafiaban, solo reflejaban el cansancio de quien se había rendido. La tomé. Gracias. De camino a casa, mi hijo se quedó dormido en el asiento, aún aferrado a una pieza de Lego. Owen conducía despacio, por calles conocidas. Hoy es un día tranquilo, dijo, como si temiera romper algo frágil. Apoyé la cabeza en el parabrisas, viendo cómo mi reflejo se difuminaba en el crepúsculo. Una paz imperfecta. Una paz imperfecta. Una paz imperfecta. Pero paz al fin y al cabo. En las semanas siguientes, nuestra rutina cambió muy poco. A veces, los sábados por la mañana, le enviaba a papá una lista de libros para comprar. Los domingos por la tarde, mi hermano mayor me llamaba por videollamada y me enseñaba su dibujo de un barco. No le conté a mi hijo la vieja historia, no le inculqué los términos traición o justicia. Le enseñé a disculparse cuando lastimaba accidentalmente a un amigo. Le enseñé a darle un juguete a un niño antes de quedárselo. Recordé las palabras de mi madre: no les transmitas el odio a tus nietos. Por primera vez, me encontré haciendo exactamente lo que ella me pedía. Una tarde, pasé por la ventana y vi el ramo de flores en el porche de mi padre a través del marco de la foto. Aceitunas verdes y lavanda morada. De repente me di cuenta, lo que yo había elegido para mi propia paz se había convertido ahora en un símbolo de paz para toda la familia, incluso cuando esa casa ya no sea la misma. Esa paz no borra las heridas, pero hace que dejen de doler. Suficiente para comer, asistir a una fiesta de cumpleaños, dejar que los niños construyan una casa con Lego sin preguntar de quién es esta casa. Ya entrada la noche, abrí mi cuaderno y escribí una frase para mí. A veces, la justicia consiste simplemente en detenerse en el momento justo. Luego cerré el cuaderno y apagué la luz. La oscuridad ya no era tan profunda, simplemente reinaba el silencio.
Si estuvieras en mi lugar, en tu lugar, ¿publicaste tú esa historia? ¿Elegirías paz o venganza si hay niños de por medio? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si quieres, la próxima historia tratará sobre cómo poner límites en una familia tóxica, sin cortar de modo que la paz ya no sea un lujo.